estamos en la sesión número 20 del Think Tank, coorganizado por el IE School of Architecture and Design and Broadway Mallian, que es como un espacio de reflexión en el que nos planteamos todos aquellos asuntos que tienen que ver con nuestras áreas de actividad. Y hoy vamos a tocar un tema que no por remanido deja de ser importante. Yo diría que es quizás el más importante de la agenda humana de tareas pendientes, ¿no? Que es la sostenibilidad, y lo hemos llamado What's Next, como queriendo saber ¿y qué tenemos que hacer ahora para poder acercarnos más a ese objetivo, ¿no? Entonces, tenemos un panel realmente de excepción, creo yo, y Cristina, que es la co-moderadora y Vice Dean de la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE, nos lo va a presentar. Pues gracias, Jorge. Sí, creo que empezamos, como decíamos antes, empezamos el curso académico, aunque para muchos de vosotros probablemente ya llevamos rodando unas cuantas semanas, pero empezamos con un panel pues muy de lujo, ¿no? Y con digamos, una representatividad también muy interesante para este debate que, como Jorge decías, parece que está ya muy trillado, pero estamos en un momento que ahora vamos a comentar, es ahora o nunca, porque nos queda muy poco tiempo para el cumplimiento de los objetivos 2030. Entonces, voy a empezar por el centro. Tenemos a Mónica Chao, que es directora de sostenibilidad en Alares y presidenta de Women Action and Sustainability. Ella luego nos va a contar un poquito más qué es ese rol que ella representa dentro de este debate, ¿no?, que tenemos, y cuál es un poco su posicionamiento al respecto, y lo vamos a ver también alrededor de las preguntas que plantearemos. Ella va a hablar más desde la perspectiva quizás de alguien que es asesor, que sabe mucho de estos temas y que asesora, o sea, que tiene una visión muy, muy completa. Luego tenemos a su izquierda tenemos a Iñaki Alonso, que muchos le conocerán, es director de SAT Arquitectura y es un referente en arquitectura sostenible. Aparte de sus referencias, a mí me ha llegado conocimiento de él por múltiples personas en el mundo académico, en el mundo profesional, y yo creo que él aporta la visión del arquitecto, pero también alguien que lleva mucho tiempo debatiendo y siendo un agente de cambio dentro del sector. Entonces, muy importante ese rol y esa voz. Y, como se suele decir en inglés, por finalmente, pero no en orden de importancia, Carlos Martí, que es un buen amigo al que conozco desde hace mucho tiempo, y cuando hablamos de sostenibilidad no hay nada más auténtico que la gente que lleva haciendo esto creyéndoselo desde el principio, y Carlos es una de esas personas. Es un periodista y un comunicador que lleva creyendo y haciendo beligerancia de la importancia de la sostenibilidad en el sector construido y sobre todo en la escala de ciudad. Así que yo creo que sin más te paso la palabra para una pequeña introducción, Jorge. Genial, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es ¿de dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos de hacer un acuerdo hace unos 9 años, en 2015, que fue muy ambicioso, que son la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos, que planteaban un horizonte a 15 años, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy respecto a eso? Pues justamente Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hizo una especie de informe que lo presentó en julio pasado, que realmente no nos deja muy satisfechos. Es decir, que a falta de solo 6 años de cumplir el plazo para poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, solo un 17% de todas las metas estarían en camino de ser conseguidas. Por tanto, estamos años luz de llegar a concretar estas aspiraciones. Y bueno, el mensaje que nos daba el secretario general es: no hay tiempo que perder. Por supuesto que no hay tiempo que perder, y veremos si somos capaces de hacerlo. De hecho, en su presentación hizo una explicación más detallada en qué situación está cada uno de los 17 objetivos, que es el cuadro que veis a la derecha, y que no me voy a detener ahora a ver cuál es la situación de cada uno, pero a simple vista lo veis. Los rojos son aquellas tareas que no se han hecho en absoluto, o en todo caso incluso se ha retrocedido, y veréis que hay muchos objetivos en los cuales incluso se ha retrocedido, ¿no? Entonces, cuando analizamos cuál es la situación del cumplimiento de los objetivos en España, pues bueno, me he referido al último informe que preparó Pacto Mundial, que depende también de Naciones Unidas, es su división para España, que hizo una encuesta hace un tiempo entre empresas para ver cuál era su grado de concienciación y orientación para cumplir los objetivos, y resulta que
solamente un 20% de las empresas en la encuesta tenían un plan cuantificado de objetivos. Y mientras no tengamos un plan cuantificado de objetivos, pues muy difícilmente lograremos los objetivos, ¿no? Entonces, ese es el escenario de partida en el que estamos y para eso nos interesa hacer esta reflexión con nuestros tres panelistas y tenemos una serie de preguntas y Cristina nos va a hacer la primera de ellas. Antes de nada, quería preguntar a la audiencia cuántos arquitectos tenemos entre nosotros. ¿Quieres levantar la mano? Arquitectos, bien. ¿Cuántos tenemos que se dediquen a la comunicación, al asesoramiento? Gente que se dedica al sector público, que esté en el sector público. Bueno, nos parece interesante. ¿Y el mundo académico? Tenemos una gran masa de gente sin definir, que ahora veremos quizás qué sois, quiénes sois y por qué estáis aquí. Voy a pasar a preguntar y espero que luego podamos participar, porque creo que es muy importante también que haya interacción, que también vosotros participéis. Teniendo estos panelistas, creo que lo importante para empezar es haciendo una reflexión sobre el pasado, ¿no? Jorge nos ha presentado un informe que pues, nos pone a la luz que no lo estamos haciendo del todo bien, que queda poco tiempo, pero más allá de alertarnos y ponernos en modo pánico, ¿qué es lo que hemos hecho hasta hoy y qué cosas quizás no hemos hecho tan bien para poder mirar hacia adelante? Voy a empezar por Mónica, que quizás nos puedes ilustrar un poco esto desde una perspectiva muy global. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. A veces somos muy críticos con nosotros mismos y donde estamos, quizás por la urgencia de acción en determinadas áreas, pero comentábamos un poco del histórico de trabajar en sostenibilidad. Si volvemos la vista 20 años atrás, pues no encontraríamos tantos foros y tantas profesiones hablando de sostenibilidad desde el punto de vista tan riguroso y técnico desde el que estamos hablando hoy, ¿no? Luego creo que hay mucho avance. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué nos estamos equivocando? Y bueno, por resumir un poco y por ir concretamente al mundo de la arquitectura y al mundo de la ciudad, creo que la sostenibilidad es un tema complejo y muy ecosistémico y hay que abordar los problemas desde una perspectiva muy global y muy multidisciplinar. El sector de real estate en general, todo lo que tiene que ver con el mundo construido, ha sido una variable, quizás no desde todos los arquitectos ni no desde todas las visiones, pero donde quizás desde el mundo de la empresa se ha tratado de simplificar para poderlo integrar. Entonces, esa simplificación nos ha llevado a que en los últimos años, bueno, esto por dar un comentario, Jorge, que ya sabes cómo sé que podría dar más, pero por poner un ejemplo de cosas que creo que nos hemos equivocado y luego podemos hablar más. Creo que hemos simplificado lo que tiene que ver la sostenibilidad con las certificaciones. Pues tengo un certificado X y esto es un edificio sostenible. Y esto es un gran error, porque nos estamos encontrando ahora que los requisitos financieros y los requisitos de los inversores son mucho más exigentes, con edificios con buenos niveles de certificado que no cumplen determinados estándares o que no están preparados para riesgos que podríamos enfrentarnos en el corto plazo o que no están alineados con la descarbonización, con la hoja de ruta de París, ¿no? Entonces yo creo que esa simplificación, por un lado, nos ha ayudado a avanzar, a integrarlo fácilmente y con naturalidad en los proyectos, con lo cual es muy habitual. Ya, pues vamos a poner una partida en el presupuesto porque tiene que tener este certificado por esto y por tal. Pero creo que ahora hace falta ir un paso más allá y pensar en la persona, pensar en el usuario, pensar en la estructura del mundo que estamos construyendo. Porque al final lo bonito de este sector, ¿no?, y de los que trabajamos en este sector es que creamos el futuro. O sea, al final el mundo está condicionado por cómo construimos la ciudad, por cómo construimos los edificios, por cuál es el entorno que pensamos y creamos, ¿no? Entonces creo que es muy importante ir como ese punto más allá de pensar en el beneficio para todos, ¿no? O sea, hablábamos en un debate previo muy interesante que hemos tenido, que nos fuimos un poco y al final acabamos hablando de otras cosas, como pasa siempre con esta gente tan maravillosa que hay aquí.
Al final, cuando hablamos de economía, ¿no? y cómo tiene que ver esto con la economía, cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad no es una variable ajena que entra y se... No. Estamos hablando de cómo crear una economía y un sistema económico que nos permite tener un buen nivel de bienestar y un nivel de prosperidad para la mayoría de las personas. Y eso es complejo, porque sencillo no es. O sea, soluciones fáciles para problemas complejos no hay. Entonces yo creo que el avance es muy grande y queda mucho por hacer. La buena noticia, que tenemos mucha ambición, mucha gente con ganas de hacerlo, mucho avance en tecnología, con lo cual yo soy optimista respecto al momento que tenemos. Voy a pasar la pregunta a Iñaki. No que tengas que responsabilizarte del sector y de hablar por los arquitectos, porque es imposible y ni te arrogaríamos esa responsabilidad para nada, pero es cierto que siempre se habla de que el sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones. Tenemos ese San Benito y quiero también preguntarle luego a Carlos qué hacemos para ese problema de comunicación, pero desde tu perspectiva, Iñaki, y desde tu praxis, ¿en qué nos hemos equivocado? Bueno, voy a responder a las dos partes, ¿no? Porque me parece interesante también poner en valor lo que hemos hecho hasta hoy, ¿no? Estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Mónica, lo voy a decir con otras palabras. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Darnos cuenta y concienciarnos. Pero claro, si nos vamos a las acciones y sacamos el informe de la ONU, ostras, en la práctica muy poquito. Pero esto es como cuando cada uno de nosotros y nosotras, que entiendo que todos los que estamos aquí estamos muy concienciados en la sostenibilidad, de repente un día dices, venga, me voy a cambiar de banco, voy a buscar un banco más sostenible, un banco más ético, o voy a cambiar mi alimentación. Lo dices un día, pero no lo haces al día siguiente, lo tienes que decir otro día. Y otro día. Igual pasan 6 meses, un año. Yo he tenido acciones que te has pasado 2 años diciendo, tengo que hacer esto, y no lo haces, ¿no? Y al final un día coges y dices, voy a dejar el coche y me voy a ir en bici a trabajar. Pero llevas 2 años dándole vueltas o 3, ¿no? A la sociedad y al mundo le está pasando esto. Desde el 2015, que fue un año clave por los ODS, por el Acuerdo de París, y yo aquí sumo también el Laudato Si, una encíclica del Papa que es demoledora y me encanta. Estos 3 acciones son acciones de pensamiento global sobre la cuestión medioambiental, que están haciendo una especie de efecto sándwich con el planteamiento más militante que viene de los años 60-70, que es todo el planteamiento ecologista, todos los movimientos que han venido un poco de abajo arriba diciendo, oye, hay que hacer cosas, pero las capas de arriba no se movían mucho, ¿no? Las capas de arriba se han empezado a mover el 2015 y esto está generando un efecto de transformación de la sociedad, ¿no? Pero es una transformación de conciencia, donde las acciones se están empezando a aplicar, pero a una escala todavía pequeñita, ¿no? Que es la parte que nos genera frustración, pero yo me quedo más con la optimista, ¿no? Yo sí que veo un movimiento de transformación, de conciencia y, bueno, lo que decías, cada vez más foros, más debates sobre esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hemos hecho mal? Totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica, también en el sentido de que venimos de un histórico, y aquí ya es un histórico largo, ¿no? Porque el pensamiento racionalista, que es un pensamiento científico, reduccionista, que nos ha hecho descubrir grandísimas cosas y evolucionar a la sociedad de una manera muy grande, también nos ha hecho perder la visión sistémica, la visión compleja, ¿no? Entonces, al final nos vamos a mecanismos de tomas de decisión muy reduccionistas, muy simplistas, como decía Mónica, y el mundo inmobiliario está ahí, y el mundo económico, me salen los números, no me salen, en mi inversión inicial, me da lo mismo las externalidades, lo que entre, no entre. Esa visión hay que cambiarla, ¿no? Entonces, la hemos aplicado en las ciudades, hemos hecho ciudades absolutamente racionalistas, ¿no? El zoning, aquí trabajo, allí me voy a vivir y aquí me voy a comprar y en coche de aquí para arriba. Y hoy en día estamos diciendo, necesitamos ciudades con más complejidad, con más densidad, que en el barrio donde trabajo pueda vivir, pueda ir a comprar, que me pueda ir en bici, los 15 minutos, todas estas cosas. Es otra mirada de la ciudad, es una mirada más sistémica. Entonces,
Bueno, nos hemos equivocado, hemos heredado y hemos desarrollado un planteamiento racionalista que nos ha llevado a muchas cosas, pero nos ha hecho perder el foco de la visión del todo. Y eso pues ha generado una serie de impactos, ¿no?, que ahora mismo tenemos que ver cómo arreglamos. Y estamos en ese cambio de paradigma, ¿no?, de un paradigma más científico a un paradigma más sistémico. Que no quiere decir que el otro paradigma haya que anularlo. No, nos ha dado muchas cosas, pero el nuevo nos tiene que ayudar a poner foco otra vez en los problemas globales, ¿no? Carlos, tú llevas trabajando en estos temas desde hace muchos años, desde luego antes del año 2015, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Iñaki. Quizás también COVID ha sido un año, el año del COVID también ha sido un revulsivo, pero bueno, no vamos a hablar de ello ahora. ¿Cómo ves tú esta trayectoria? ¿Qué hemos hecho, esta idea de que en qué nos hemos equivocado, o cómo coges el guante de lo que nos ha comentado Mónica e Iñaki? Bueno, pues primero muchas gracias a los anfitriones y a los organizadores por contar con un paracaidista. Y como lo mío es la comunicación, y me voy a ceñir a ello, porque para eso ya están Mónica e Iñaki, ¿no?, que saben muchísimo más, pues podríamos empezar diciendo que alguien dijo que un pesimista es un optimista mal informado. Estoy en línea con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Ha habido un cambio. Empezamos a vivir un cambio de paradigma y las cosas se empiezan a hacer de otra manera. Perfecto. Pero Jorge nos ha enseñado el diagnóstico 2024 de Naciones. Es un informe que se hace todos los años, es decir, que ya hay un seguimiento importante de estos informes y la caída ha sido espectacular. Es verdad que la pandemia del COVID influyó enormemente, igual que ha influido la guerra de Ucrania, las crisis en Oriente Medio, es decir, cuando aparecen las grandes crisis económicas, políticas, desaparece el debate sobre la sostenibilidad, ¿no? Esto es. Pero no solamente por eso, sino los ODS se habían estancado ya antes, incluso, ¿no? El ODS 11 ha caído, precisamente el que está enfocado a ciudades, que además, si recordáis, hubo un debate muy intenso en si se metía o no, porque los ODS son verticales, menos el 17, mientras que el de ciudades realmente lo abarca todo. Es decir, impregna pues, de 17 posiblemente a 14. Entonces, claro, decían, no, ciudades, porque claro, las ciudades han adquirido un protagonismo espectacular y es en las ciudades el tópico este, ¿no?, de que es donde se generan los problemas y se encuentran las soluciones. Perfecto, es una frase hecha que todos usamos y que puede ser cierta, ¿no? Y basándonos en esto, ¿qué hemos hecho mal? Pues hemos crecido mal, seguimos creciendo mal, de hecho. Es decir, no podemos fijarnos en lo que hacen las ciudades europeas, eso es hacernos trampas al solitario. En Europa las ciudades han avanzado enormemente en criterios de sostenibilidad, de convivencia, de cercanía, de proximidad, de descarbonización. Las hojas de ruta de la Unión Europea van en esa línea, se van cumpliendo, la de descarbonización se va cumpliendo, todo perfecto. El mundo urbano europeo significa el 7% del mundo urbano global, es decir, somos una gota de agua en el océano. ¿Qué pasa con el otro 93%? Pues que sigue viviendo en unos crecimientos urbanos absolutamente desproporcionados, ineficientes, ilógicos. Y lo más ilógico, por poner solamente un ejemplo, las Ghost City chinas, ¿no?, ciudades que se construyen y no se habitan. Es decir, estamos un poco locos en ese sentido, ¿no? No hemos abandonado la senda de los combustibles fósiles, excepto en Europa y en Estados Unidos. El resto del mundo sigue agarrado, su crecimiento económico sigue agarrado a los combustibles fósiles, las emisiones a nivel global siguen creciendo y para lo que, al menos para mí, es más importante, que la desigualdad social en las ciudades siga aumentando. El último informe de la ONU, al que nadie le hace caso, el de ONU Habitat, en el Estado Mundial de las Ciudades, que es un informe espectacular, que luego ahí está, calcula que ya estamos en el 30% de la población que vive fuera del sistema dignamente humano. 30%, 3 personas de cada 10, que aumenta en África y en lugares de Asia hasta el 50 y el 60. Es decir, es que hay mucha gente expulsada de la ciudad y la ciudad no les da las respuestas que necesitan. Y desde luego, todo esto se suma a otro factor que se habla poco de él y es fundamental. Y creo que no hemos sabido resolverlo, ni detectarlo, porque otro gran problema es el diagnóstico, que, bueno, los hay, pero no evolucionan. Y es la economía sumergida en las ciudades. Las ciudades no tienen dinero, no tienen un duro. Excepto algunos casos muy concretos, las ciudades son pobres. Como dijo el alcalde de Berlín, cuando Berlín estaba en quiebra, Berlín está arruinada, pero muy sexy, ¿no? Bueno, y consiguió levantar
Los grandes líderes del siglo XXI empiezan a ser los alcaldes, pero las ciudades no tienen capacidades, no tienen muchas competencias y no tienen dinero como para poder ejecutarse a sí mismas, ejecutarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y la economía sumergida en zonas como América Latina, por ejemplo, es algo absolutamente desastroso. Se puede llegar al 70-80% de la riqueza en economía sumergida, lo que significa falta de ingresos para los municipios. Entonces, hay múltiples cosas que no es que hayamos hecho mal, yo diría más bien que es que no hemos resuelto, que estaban ahí y que a día de hoy aún todavía no hemos resuelto. Pues muchas gracias y vamos a pasar, por algún motivo se ha apagado, pero bueno, ahí está. ¿Qué debemos hacer de ahora en más? Porque, digamos, con este diagnóstico de situación actual, pues yo le pediría a nuestros panelistas que desde su punto de vista, ¿qué nos recomiendan que hagamos? ¿No? Que cada uno desde su ámbito nos dé su visión, empezando por Iñaki. Me gustaría que nos hagas una reflexión sobre qué nuevos criterios y modos de proyectar has identificado como efectivos para ir en esta línea que queremos, para contribuir al logro de los ODS en nuestra área de actividad. Bueno, yo como arquitecto, yo creo que la arquitectura tiene un poder muy grande y de hecho ha jugado papeles muy relevantes en otros momentos, ¿no? En un momento siglo XX, plena revolución industrial, la arquitectura desde una perspectiva de la estandarización y generar vivienda generó un papel, luego podemos cuestionar lo que se hizo. Ahora, en estos datos que dabais antes, en cuanto a la necesidad de energía, un 40% de necesidad de energía, un 36% de emisiones de CO2, esto es ciencia ficción. O sea, está la gente agobiada por volar. La aviación es responsable de un 3,5% de las emisiones a nivel global. La arquitectura, la construcción y el uso de edificios es responsable del 36% y prácticamente no se habla. Es un sector súper conservador, es bueno, pues nuestro negocio y aquí se habla muy poco de eso. Es responsable del 35% de los residuos que se generan en el planeta, la construcción. Es decir, para lo malo tiene una serie de impactos, pero para lo bueno, si cambiamos este sector, tenemos la capacidad de transformar un montón de cosas. Yo siempre digo que a través de generar otras formas de vida puedes cambiar hábitos y puedes cambiar el nivel de impactos que generamos en el planeta. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo es que a través de un edificio, bueno, pues puedes generar muchísimas menos emisiones de CO2, puedes hacer que el edificio prácticamente no tenga emisiones de CO2, que funcione el edificio 100% con energías renovables, podemos rizar ahí el rizo y hacer que un edificio sea productor de energía, no solo consumidor, vamos a un concepto más de prosumidor. Entre patios es un edificio que produce más energía de la que consume en términos globales al año. Puedes hacer que un edificio funcione como una depuradora, recicle toda el agua gris, la reutilice y la utilices para los inodoros y para riego. Entre patios, por ejemplo, se ahorran 500.000 litros de agua en un edificio de 17 viviendas. En Madrid se quieren construir ahora 20 y 30.000 viviendas. Son muchos ceros los que salen. La cantidad de agua que se podría ahorrar en la ciudad del futuro, ¿no? Todo esto son indicadores medioambientales muy claros y muy tangibles y muy medibles y muy realizables y testables, que lo estamos haciendo y, por ejemplo, este edificio lleva 4 años ya hecho y ahora estamos acabando otros 3 edificios. Pero luego hay otros aspectos que cambian también las ciudades y la forma de vivir y son más los relacionales, ¿no? El empezar a generar impactos de relaciones entre las personas, porque aparte de la parte medioambiental, que es muy preocupante, hay una parte social que a nosotros nos interesa mucho y que también es muy preocupante, ¿no? Que es el impacto del nivel de soledad no elegida en las sociedades que estamos creando, ¿no? Estamos creando sociedades donde cada día vivimos más juntos, estamos más conectados por la tecnología, pero la Organización Mundial de la Salud dice que la soledad no elegida es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Y hay unos problemas de salud mental
Y la arquitectura también tiene la herramienta a través de la configuración de edificios de afrontar estas problemáticas, ¿no? Y aquí me meto con todo el mundo de vivienda colaborativa, en sus diferentes versiones, cohousing, co-living, covivienda, donde puedes afrontar eso. Pero además un edificio puede producir alimentos. La producción de alimentos va a ser un problema ya, ¿no? Con contextos de cambio climático donde las granjas de alimentos con sistemas hidropónicos en las ciudades pues ya son una realidad. Un edificio puedes llegar a generar en una corriente. Entonces puedes generar energía, puedes generar agua, puedes generar alimentación, sobre todo puedes construir relaciones. Pero además un edificio puede cambiar la movilidad de una ciudad o favorecer. Yo muchas veces no vas en bici porque simplemente subirte la bici a tu casa o no tener dónde aparcarla y guardarla, pues es una complejidad, ¿no? Yo de mi casa aquí hay 10 kilómetros y he venido en bici, vivo en Usera al final, ¿no? Y bueno, cogí la bici para ir a la facultad en el año 91 y no me he bajado de la bici. Si un edificio tiene un sitio para dejar de manera muy fácil las bicicletas y que encima las puedes cargar si es una bicicleta, vas a favorecer que la gente pueda ir en bici, ¿no? Entonces, a través de un edificio puedes cambiar el sistema energético, generando pequeños productores y construyendo una lógica distribuida más que una lógica centralizada. Todos los edificios son productores y consumidores y tenemos una red que nos conecta. Puedo generar otra gestión del agua, otra gestión de los alimentos, aparte de los que puedas producir. En el patios, por ejemplo, hay un grupo de consumo de comida ecológica que te trae la comida al edificio, de productor ecológico a consumidor directamente, y se reparte una vez a la semana. Afecta al sector de la alimentación, al sector de la movilidad, al sector de la energía, al sector del agua, al sector de los materiales, al cambio climático, a la huella de carbono, y además podemos conseguir, con edificios construidos en madera, que en vez de una lógica de ser emisores de CO2, un edificio emite en su construcción 36%. Puede hacer que un edificio sea sumidero de CO2. Si lo construyo con madera y hago una gestión forestal sostenible, España es el segundo país que más madera tiene, que más bosques tiene en Europa. Si hago una gestión sostenible, con un material renovable, puedo estar acumulando carbono en mis ciudades, en mis edificios, en vez de estar emitiendo CO2 cada vez que construyo un edificio. Eso es el carbono biogénico, se calcula, se almacena y podemos entender las ciudades como sumideros de carbono, no como grandes emisores. Entonces, siempre digo, la arquitectura tiene muchísimo poder y podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Ahora hay que cambiar ciertas lógicas. Has dejado ahí muchas cosas que ir son sacando porque hay muchos temas ahí como incluso la selección de proyectos. Carlos apuntaba que estamos en un entorno global y has apuntado a medidas de un carácter de responsabilidad muy local, con una agencia muy local, que son muy interesantes, pero estamos todos en un entorno global y hacemos proyectos de un carácter global y a veces es difícil, ¿no? Elegir proveedores, actuar en bids que tienen en proyectos donde hay otras realidades quizás bastante retadoras. Y en esa deriva quería preguntarle a Carlos cómo estas ideas que está planteando de activismo, digamos, profesional desde la práctica de la arquitectura, pero que también tienen una responsabilidad ciudadana, ¿no? De cojo mi bici, me tiro a las calles. ¿Qué hay ahí de comunicación que podamos apuntar como buenos ejemplos? Bueno, es que escuchas a Iñaki y aparentemente y a priori todo el mundo, así en general, diría, uy, yo quiero vivir ahí. Y entonces, ¿por qué no ocurre esto? Esto es una pregunta importante porque la comunicación es un elemento clave, ¿no? Sí, la concienciación, pero claro, es que la comunicación es una palabra que ya lo que entendíamos por comunicación antes no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay un ejemplo comunicativo que puede aplicarse a este proceso de transformación que se está haciendo y que quizás no se conoce demasiado, y es lo que pasó con el cambio climático. Es cierto que en el Acuerdo de París hubo una explosión informativa, comunicativa sobre el cambio climático, lo que impulsó muchísimo a que se empezaran a desarrollar procesos de descarbonización, hojas de ruta y tal y cual. Pero ¿cuándo realmente el cambio climático empezó a ser una prioridad para la ciudadanía? Cuando se vinculó con la salud humana. Es decir, el mayor error que ha tenido la comunicación del cambio climático es la foto del oso polar.
Claro, si a ti te dicen el cambio climático es un oso polar, dices, yo vivo en Toledo, yo no he visto un oso polar en mi vida. Eso está estudiado, es decir, no es una locura mía. Está estudiado que la comunicación del cambio climático era el oso polar y chimeneas echando humo, que en la mayoría de los casos de los que habéis publicados no eran chimeneas de CO2 ni nada, pero bueno, igual que las nubes de aire de las nucleares, no decían, mira lo que contaminan, eso no es CO2. Entonces, la primera lección que hemos aprendido es que hay que vincular la vida de las personas con la mejora de los entornos. Si a la gente le dices, puedes meter la bici, y dicen, vale, pero esto es saludable para ti, además te ahorras dinero y es chachi, y dices, vale, también es verdad que tienes que tener un carril bici delante de las casas para moverte, porque si no es como si tienes un frigorífico y no tienes dónde enchufarlo, claro. Entonces, vincular esta transición en la que estamos todos metidos, porque en 2030 los edificios nuevos ya no pueden ser, tienen que ser neutros en carbono, y en 2050 todos. Esto va a suponer unas inversiones que le van a acabar afectando al bolsillo de la gente, y entonces, claro, la gente tiene que empezar a comprender que hay que gastarse la pasta, pues porque no nos queda otra. Es decir, vincular las grandes problemáticas y las transformaciones que ya estamos viviendo con las ventajas que tienen para las personas, sus modelos de vida y sobre todo su salud. Así a lo mejor acabamos de entender que las zonas de bajas emisiones no es que sean solo obligatorias por ley, es que son fundamentales para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Y aquí tenemos la agenda urbana, tanto la de Naciones Unidas como la europea y la española, con ciudades que ya están desarrollando planes de acción, que por cierto, con un componente muy potente en comunicación, porque no queda otra, porque es que es obligatorio. Y esto está ayudando a que la comunicación se expanda, ya no es unidireccional, ¿no? Y no solamente lo digo por las redes sociales, lo digo en términos generales. Cuando se habla de comunicación ya se habla de escucha activa, diálogo, pedagogía, participación, es decir, por ahí va la comunicación de la transformación, ¿no? Para realmente implicar a la gente y que la gente lo comprenda, ¿no? Pues me encantan las dos respuestas y ahora te voy a hacer la pregunta a ti, Mónica. Pero antes quiero sumarme al activismo de Iñaki, porque yo no vengo en bici, pero sí que vengo en bus y vivo en Galapagar. Abandoné el coche, ahora lo usan mis hijas, claro. Y uso el bus para leer. Yo creo que es más sostenible. Ahora no sé a lo que voy a llegar, pero todos podemos cambiar un poquito el chip. Y de eso se trata, ¿no? Entonces yo te quería preguntar a ti, Mónica, que has tenido mucha experiencia tratando con grandes empresas, siendo directora de sostenibilidad de grupos importantísimos. ¿Qué nuevos modelos de negocio y modos de actuar deben poner en práctica los desarrolladores y las empresas del sector inmobiliario para contribuir de modo efectivo al logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, yo no sé si el verbo es deben o como que la oportunidad está ahí, ¿no? Que yo creo que es la novedad, porque al final pues ahí es donde estamos, ¿no? Que la libertad de cada uno de tomar sus opciones. Sin duda, yo creo que uno de los elementos fundamentales que hemos visto en los últimos años es, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar proyectos sin inversión, ¿no? Que eso facilita que muchos desarrolladores que no quieren poner inversión en determinados proyectos, pues que se haga con un proyecto externo. Yo creo que eso es un cambio importante y facilita, por ejemplo, el comportamiento energético de muchos edificios, ¿no? Pues con PPAs, o la posibilidad que de la normativa de ir hacia comunidades energéticas, y todo ese tipo de proyectos son cosas que en realidad son un gran avance, porque cuando antes ponías encima de la mesa un proyecto de inversión, pues si el retorno no sale, pues se quita, y ahora, bueno, pues son proyectos que se pueden ver con otros ojos. Ese creo que es uno de los temas fundamentales. Creo que hay otro aspecto también muy interesante, y lo comentaban Iñaki y Carlos, que tiene que ver con las personas, porque al final, cuando se ve el modelo de negocio, empezamos a ver que las personas empiezan a valorar cosas que antes a lo mejor no estaban en la ecuación, y ahora sí que podemos valorar pues cómo es de fácil llegar, pues cuánto me cuesta no solamente la factura de la luz, sino cómo es un poco el paisaje que tengo en el entorno y demás. Con lo cual yo creo que pensar en el usuario es otro de los elementos fundamentales. Y si hablamos de modelo de negocio, hay algo de lo que se habla que es la economía circular, que al final no es nada más que meter los outputs del sistema otra vez de nuevo en el sistema para hacerlo más eficiente. Entonces, ¿qué ha pasado con esto?
le podemos llamar economía circular o le podemos llamar economía colaborativa o lo podemos llamar como queramos, pero la realidad es que están saliendo muchos nuevos modelos que tienen que ver con sharing, que tienen que ver con segunda mano, que tienen que ver con nuevas formas de comprar. Entonces, a veces en los proyectos se piensan con las formas de trabajar y actuar que teníamos en el pasado, pero en este cambio de paradigma que comentamos, lo que estamos viendo es que nacen otros tipos de modelos, ¿no? Entonces yo creo que no es que sea un nuevo modelo de negocio, sino que en el mundo inmobiliario pensar en los nuevos modelos de negocio nos hace pensar en las nuevas soluciones. Pensaba yo esta mañana con el out of the office que está en Outlook, pero si ya out of the office estás todo el día, ¿sabes? O sea que, ¿no? Entonces es como un ejemplo de cómo tenemos que resetear cómo pensamos los espacios, porque los nuevos modelos de negocio nos van a requerir quizás una nueva forma de pensar. Hablábamos también antes del debate, ¿no?, de otras posibilidades que pueden venir, ¿no?, pues como los precios del carbono o los mecanismos que se desarrollen. Todo eso es bastante futurible y luego en la práctica es verdad que es difícil que se acepten unos números que no están confirmados ahora, ¿no? Pero yo creo que sí que pensar de esa forma sistémica que decíamos al principio, ¿no?, de qué nuevas necesidades hay, cómo pensar los parkings, cómo pensar el acceso, cómo pensar de verdad que el proyecto optimiza el comportamiento energético también en las medidas pasivas, no solamente con la energía. Todo ese tipo de cosas yo creo que son más importantes cada vez más y cada vez más viables por las estructuras financieras que hay. Hablábamos también, y no sé si estoy dando como me estoy enrollando un poco, pero también hay nuevas formas de financiación, ¿no? Hablábamos de los proyectos que tiene Iñaki, ya no solamente pues desde cooperativas, sino proyectos de impacto, crowdfunding. O sea, digamos que ahora hay como muchas nuevas soluciones que yo creo que estamos como en los gérmenes, pero de los que hay que estar pendiente porque puede ser que, pues que vayan surgiendo nuevas oportunidades en muchos entornos diversos. Y un poco por hablar de ejemplos concretos y de referencias concretas que se han mencionado, pero que quizás cada uno puede como explicitar para que los tengamos un poco todos como en mente y que expliquéis un poco por qué habéis elegido ese proyecto, esa referencia. Iñaki, has hablado de Entre Patios, que es un ejemplo que conocemos muchos, pero quizás puedes mencionarlo, no sé, o otro ejemplo que consideres que de alguna manera aborda los retos de los que estamos comentando y quizás han quedado cosas por hacer o algún ejemplo que quieras. También me parece muy interesante lo que decía Carlos de nos queda mucho mundo por referenciar, ¿no? Estamos hablando solamente de una pequeña parte, pero bueno, quizás ahí hay buenas referencias y si podemos pensar también en ejemplos globales. Bueno, Entre Patios es una reflexión que hicimos en un momento dado y que ahora estamos intentando replicar. No queremos que se quede como un proyecto ahí externo. Yo tenía un estudio de arquitectura y me pasé 15 años haciendo vivienda unifamiliar, reformas, mucha rehabilitación y llegó un momento que dijimos, oye, la obra nueva en las ciudades va a tener un papel importante, las ciudades es clave, tenemos que ver cómo desarrollamos vivienda ecológica y social en vivienda colectiva y en las ciudades, ¿no? Y de ahí vino Entre Patios, que es un proyecto muy experimental, pues es una cooperativa en derecho de uso, vamos, desde el modelo de tenencia, que es una propiedad colectiva, hasta bueno, a toda la parte ambiental y social que comentaba antes. Bueno, pues es muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, ha tenido una serie de premios internacionales, por ejemplo el año pasado enseñaron en el G20 de la India, pusieron Entre Patios como un proyecto de referencia en un contexto ecosocial, ¿no? Pero nos preocupaba la replicabilidad, ¿no? De cómo esto no se puede quedar en un hecho aislado, ¿no? Porque es viable, es posible, ¿no? Cambiando ciertas cosas. De ahí hemos generado, dentro de la vivienda colaborativa, 3 modelos. El mercado habla mucho de todo esto y es donde yo veo el modelo de negocio diferente, bueno, pues en cuanto a las diferentes modelos de tenencia y pasar de modelos de propiedad a modelos de uso, ¿no? ¿Qué está pasando en la movilidad, ¿no? Yo no tengo coche, pero tengo aplicaciones donde puedo alquilar el coche de un vecino o un car sharing o alquilar. Bueno, ahí yo sí que veo grandes cambios en los modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hemos generado un modelo el mercado ha generado un modelo que se llama co-living, que es
fondo de inversión o administración y el modelo es en alquiler. Otro modelo que es el cohousing, que hemos hecho entre patios y ahora estamos con otros 3 proyectos de cohousing, que es propiedad colectiva. ¿Vale? Esto es un poco raro, de hecho, entre patios es el primer edificio en Madrid, porque no hay una propiedad privada, hay una propiedad colectiva, tú perteneces a la cooperativa y la cooperativa pide un crédito al banco y hay una propiedad colectiva con sus peculiaridades que no vamos a entrar. Y luego un modelo que nosotros llamamos covivienda, que participa de la vivienda colaborativa, del concepto de vivienda colaborativa, de espacios comunes y servicios comunes, pero sí que hay una propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos con 2 proyectos de co-living, 2 de cohousing y 2 de covivienda, que se están construyendo y están construyendo 3 y los estamos terminando en Madrid. Entonces, nuestro objetivo es generar un modelo de vivienda colaborativa en esas 3 versiones y ecológica. Carbono cero, de madera, passive house, muy eficiente y que pueda dar respuesta a las necesidades sociales y medioambientales que tenemos. Voy pasando las imágenes que me pasaste, ¿no? Sí, te pasé algunas imágenes que hagan un poco de fondo. Este representa muy bien la parte social y la parte medioambiental. Nosotros lo llamamos el hardware y el software, ¿no? El contenedor es la arquitectura, nos interesa mucho, somos arquitectos, lo que es la carcasa, el cacharrito que diseñas y que sea muy eficiente, pero nos apasiona y nos interesa muchísimo la construcción de relaciones entre las personas. Es decir, comunidades resilientes con herramientas que tenemos hoy y hemos desarrollado, sociocracia, dinámicas sociales, para que esa comunidad de vecinos no se convierta en lo que todos conocemos y queremos salir huyendo, ¿no? Esa reunión de vecinos una vez al año que es un infierno, ¿no? Cómo construir comunidades resilientes con capacidad de resolución de conflictos y que sean capaces de desarrollar proyectos bonitos, que es un proyecto de vida colectiva y pues afrontar el contexto de crisis ecosistémica que tenemos, ¿no? Este es el proyecto de Tomás Bretón, que ya está terminada toda la parte de estructura. Ese edificio se ha levantado en lo que es la madera en 2 meses, ¿no? Mucha industrialización, muy rápido de construir, la madera obviamente certificada FSC de bosques nacionales, que cortas y vuelves a plantar y tiene que tener un criterio de gestión nacional sostenible, ¿no? Tenemos un problema en el medio rural, con un abandono, con la España vaciada, con una serie de problemáticas y tenemos un recurso impresionante que es la gestión forestal, ¿no? Y luego se nos queman los bosques, ¿no? Yo creo que aquí hay un reto maravilloso, ¿no? Pero convertir los edificios, esta es una propuesta que hicimos en su momento, un invernadero arriba muy hidropónico, que puedas convertir el edificio en un edificio productor de energía, ¿no? Que sea un lugar para estar, pero tienes como un macro huerto metes toda la parte de industria hidropónica y lo puedes poner en producción, ¿no? En producción para eso tienes que tener empresas que lo gestionen, la comunidad alquila la azotea, tiene un ingreso. El edificio también como productor de economía y una visión también sistémica de la economía. ¿Dónde está este? Este es un proyecto que hicimos para Barajas, para el Ayuntamiento de Madrid, pero no quedamos segundos y no nos lo dieron, no está construido. Este es un co-living en Topete, pero lo que venía a decir es que el edificio puede tener gastos de comunidad, pero puede tener ingresos de comunidad. En Entrepatios, por ejemplo, nos pagan toda la energía que en agosto, en julio, estás fresquito porque tienes climatización, estamos pagando 0 euros de climatización de la energía que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, puedes vender energía, puedes gestionar agua, puedes alquilar una plaza para una empresa de car sharing y que deje su coche ahí y que pueda servir al barrio, puedes al final generar pues otra economía donde el edificio tiene gastos y puede tener ingresos, ¿no? Tienes tu local común y esos locales comunes a veces lo alquilamos para hacer eventos a una empresa. Oye, que os quiero alquilar, pues tenemos un espacio común que nos da pie a, pero 2, 3 días, 4 al mes, generas un ingreso, ¿no? Por lo tanto, construyes también una economía de entrada y de salida en un edificio, ¿no? Y esa lógica. Este es Pirita, este se está terminando y ayer nos dieron un premio nacional por este proyecto. Es un proyectito pequeño de 11 viviendas y que está muy cerca de Entrepatios, ¿no? También construido de madera. Y si pasas, este es bastante peculiar porque
se sostiene en esos dos pilares de pino que ya es intentar llevar un poco la simbología de la renaturalización a las ciudades ya de una manera extrema, ¿no? Es un tronco de árbol de pino en la parte de abajo del edificio, de todo el edificio, que genera cierta... Que sirve mucho a la comunicación también. Que sirve muy bien a la para la comunicación. En todos estos edificios calculamos la huella de carbono, la huella de carbono fósil, la huella de carbono embebida en el proceso de construcción, la huella de carbono de la fase operativa del funcionamiento del edificio, la huella de carbono biogénica que almacenas en el edificio a través de la madera que incorporas. Todas estas lógicas que están empezando y todavía no nos manejamos mucho con estos lenguajes, pues cada vez van a ser más importantes y van a tener su factor importante en la contabilidad económica, ¿no? Pero bueno, por hacer referencia, este es un proyecto que tenemos en Villaverde donde hablamos de generar un cohousing intergeneracional donde podamos poner en conexión a dos generaciones, ¿no? Los jóvenes y los mayores. Los mayores cada vez tienen un problema de soledad cada vez más grande, se quedan viudos, viven en su casa, solos, no tienen... y los jóvenes tienen un problema de vivienda muy grande, ¿no? A través de la vivienda también puedes generar una conexión entre las dos generaciones muy interesante. Es verdad, y por hacer referencia a lo que decía Carlos y el comentario que has hecho, que esto es Europa y que dista muchísimo de lo que está pasando en otros lugares. Pero yo creo que también Europa tiene la responsabilidad de generar modelos. Ha ido a la cabeza de muchas cosas en el desarrollo, ahora tiene también que ir a la cabeza en unos modelos, y otros países, igual que nos han seguido en el desarrollo desaforado, inconsciente y absurdo, y nos han seguido y están ahí. Yo siempre digo, pues cuando Europa se está bajando del coche y montando la bicicleta en París, aquí no tanto, los chinos están bajando la bicicleta y montando el coche, pero es porque llevan 30, 50 años de decalaje. Y es cierto, pero nuestra responsabilidad, aunque en ese porcentaje que comentabas es pequeñita, no un 7%, pero sí en lo simbólico, en la necesidad de generar otros modelos, que luego vengan otros, y está pasando en Latinoamérica, en muchos sitios que están analizando, estudiando y dicen, joder, tenemos que ir por ahí, ¿no? Sí. Pues creo que te queda aquí una imagen, Iñaki. Este es el proyecto de intergeneraciones que tenemos. Bueno, este proyecto llevamos 3 años con él y estamos a punto de cerrarlo, y así hemos hecho un crowdfunding que no lo conseguimos. Hicimos un acuerdo con la empresa municipal de la vivienda cuando ya estaba todo cerrado, se echó para atrás en el último momento. Y estamos a punto de cerrarlo ahora a finales de septiembre. Y trata de buscar la conexión estas dos, entre los mayores y los jóvenes, y generar un espacio donde se produzca esta conexión intergeneracional, ¿no? Que es entre generaciones. Ese es el proyecto de Entre Patios, donde os decía, es un proyecto que produce, ya no tengo gafas, 57.000 kilovatios hora y consume 52.000 en términos globales, es decir, el edificio es productor de energía. Tienes que tener una capacidad de fotovoltaica alta, que es, metimos 32 kilovatios, y luego hacer que el edificio sea consumo de energía casi nula, es decir, estar por debajo de los 15 kilovatios hora metro cuadrado. Si tú consigues un edificio, son 3 factores, consumir muy poco, producir mucho y tener un usuario consciente. Es decir, porque es otro factor de sostenibilidad también. Muchas veces los arquitectos hacemos edificios muy sostenibles y luego tenemos un usuario que... El manual de uso y mantenimiento y el usuario también ayuda a que realmente esos números salgan. Igual si no tienes ahí... Y luego aquí quería poner un valor, bueno, pues un tema, ¿no? El tema de la comunidad, en Entre Patios, el espacio un poquito más espectacular, que es la terraza, es un espacio común. Podía ser un ático a 600.000 euros para el que más pasta tiene, pero en vez de ser el ático para la comunidad dijo, bueno, pues ese disfrutamos todos, ¿no? Ahí viendo la Eurocopa este año. Y ese esquemita cuenta lo que son espacios privados y espacios comunes de toda la vida y cómo intercalamos una parte que llamamos espacios comunitarios, que son esos espacios que generan comunidad. ¿Cuándo se genera comunidad? Cuando sacas algún elemento de lo doméstico a lo común. Si pones una cocina en común, si pones una lavandería en común, que son elementos domésticos que suelen estar siempre en lo privado, y eso no quita que haya una cocina en lo privado, pero si tú generas un espacio de comer en común y se empiezan a hacer actividades, comidas, cursos, historias, empiezas a construir relaciones entre las personas. Pasa con la lavandería, pasa con espacio para niños, con una biblioteca. Entonces, la construcción de esos espacios comunitarios, a diferencia de los comunes, pues bueno, construye esa vida social.
Oye, pues me encanta, te agradezco mucho. Además, me parece que representas un poco al arquitecto del futuro. A ver si los demás somos capaces de No me des ir esa siguiendo responsabilidad. tu modelo. Bueno, yo quería preguntarte a ti, Carlos, ¿qué ejemplos de diseño urbano y de regeneración urbana sostenible nos puedes enseñar a modo de inspiración y que nos marquen un poco el camino? Y como director de una publicación especializada, ¿qué has aprendido en estos años que sea de referencia mirando hacia el futuro? Sí, bueno, antes unos apuntes por lo escuchado anteriormente, ¿no? Que sobre la financiación. Yo destaco, vosotros conoceréis bien, ¿no? Por vuestra empresa, los bonos verdes locales que ha lanzado el alcalde Sadiq Khan, el alcalde de Londres, y que están funcionando súper bien, que es una manera de implicar a la ciudadanía en la financiación de proyectos urbanos sostenibles. Así es que a veces las cosas son más sencillas de lo que puede parecer, ¿verdad? Y lo de la bicicleta al coche y el coche a la bicicleta, claro, esto es una imagen muy, muy potente, Iñaki, que tiene que ver con el concepto de estatus. Claro, si entendemos que tener un Ferrari es estatus, pues vamos mal. Si entendemos que ir en bicicleta mola, es sano y además no pierdes estatus, si es que lo que buscas es estatus, pues iremos mejor todavía, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues yo recuerdo en 2008, cuando lanzamos la revista, ya trabajamos para distintos ayuntamientos y tal, la gente nos pregunta y dice, oye, pero una revista de ciudades, ¿pero de qué vais a hablar? Y dices, pues hombre, pues de todo un poco, ¿no? Y efectivamente es hablar de todo un poco, ¿no? Por eso no nos especializamos en cosas muy concretas, sino que hacemos una especie de cóctel en el que van saliendo proyectos diversos de energía, cambio climático, adaptación, movilidad, arquitectura, urbanismo, espacio público, el aspecto social de las ciudades, ha mencionado Iñaki, las soledades urbanas, que es uno de los grandísimos problemas, añadido al envejecimiento de la población en Europa, ¿no? Entonces, después de un primer proceso, nosotros nacimos con la crisis, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la parálisis y la ruina total de las ciudades que se paralizaron, dejaron de hacer proyectos. Entonces, claro, nos encontramos con que había poco que contar en ese sentido, ¿no? Mucho de diagnóstico, mucho de ver problemas, pero poco de realidades, ¿no? Luego ya entramos en la fase a partir del 2015, sobre el 2016 con la nueva agenda urbana y el ODS 11, ya la ciudad empezó a revitalizarse, en cierto modo también porque la ciudadanía empezó a adquirir un papel más protagonista, ¿no? Ya no le vale todo, ya quiere participar, ya quiere enterarse, ya quiere mejorar su calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido la ciudad ha adquirido el protagonismo que tiene ahora, que bueno, es lo dado, ¿no? Como dicen en filosofía, es lo dado, es el escenario, ¿no? Las cosas pasan, no todo evidentemente, pero sí en la ciudad, pero claro, en la alimentación, si tú ves la huella de alimentación de la ciudad de Madrid, pues hablamos de territorios, ¿no? Que de hecho ya no se habla tanto de ciudad como de áreas metropolitanas y de territorios, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos ido publicando, hay varios proyectos que son interesantes, hay muchos, ¿no? Y no solamente en Europa realmente, ¿no? Pero ahí se ven en pequeño porque os mandé pero claro, yo desde aquí no veo tres en un burro, pero yo sé que está ahí. Está las Superillas de Barcelona, que a mí me sigue pareciendo, con todos los problemas que tiene y con el cambio político que ha habido, pero aún así me sigue pareciendo una transformación espectacular de la ciudad de Barcelona. Barcelona fue la primera ciudad de Europa que tuvo un plan estratégico, allá por el 1900 y pico. Es curioso, es un dato. O sea, en Barcelona el sentido del estudio del urbanismo siempre ha sido muy potente, ¿no? Y las Superillas de Salvador Rueda y compañía, pues me parece que sigue siendo un ejemplo muy interesante, ¿no? En cuanto a los desarrollos nuevos urbanos, hay algunos que me llaman la atención, como sobre todo Hafen City. Hafen City es la que está en el centro arriba, que es la recuperación de toda la zona portuaria de Hamburgo, que va acompañada de ese mega edificio de Herzog van der Meron, que es la ópera, la nueva ópera de Hamburgo, y que a su vez va acompañado de un proyecto de anillos verdes dentro del casco urbano en el que de aquí a unos pocos años ya no se va a poder entrar. O sea, no es una zona de bajas emisiones, son como una especie de anillos verdes que recogen el centro de la ciudad y que va a desaparecer el vehículo de esas zonas, ¿no? Y por otro lado el Media City de Manchester, que por ahí anda abajo a la izquierda, que es un poco lo mismo, ¿no? Los muelles de Manchester, porque Manchester no tiene mar, pero tenía muelle, o sea, tenía transporte marítimo, que se hizo un canal, ese canal se cerró porque quebró la compañía y ahí se quedó un espacio urbano absolutamente abandonado, que ahora se ha recuperado, pero con un significado importante, y es una especie de ciudad de la comunicación. Ahí está la sede de la BBC para el norte de Inglaterra,
hay unos estudios, los DOCS 10, que son espectaculares, y hay 2 cadenas más de televisión. Entonces, dotar de significado a un nuevo desarrollo urbano, sea este o sea otro, para mí creo que es muy importante, ¿no? También tenemos por ahí el East Villas de Caligari, que yo creo que es un buen ejemplo de regeneración urbana, y lo que está a la derecha, ese círculo... Perdona verde. que haga una acotación interesada. Sí. Proyecto de Broadway Marian. Sí, es verdad. Sí. El resto no. Nada más. El resto no, pero este sí. Es el Périphérique de París. En París las competencias están muy distribuidas, ¿no? Porque Ana Hidalgo realmente es alcaldesa de 1,5 millones de personas, nada más, que es lo que es París. El Gran París tiene una oficina, es decir, tiene un gobierno, ¿no? Y luego está Île-de-France, que es el de la región, y luego está el que viene y también ayuda. Es decir, es un galimatías. Pero el Périphérique, que es lo que rodea la ciudad de París, la ciudad de París, tiene un proyecto que ya se está desarrollando de reverdecimiento, de renaturalización, para generar un anillo verde, para reducir el impacto de los millones de coches que pasan por ahí cada día, y para regenerar todas las zonas urbanas que dan al periférico, para entendernos, como si aquí lo hiciéramos no la M30, sino quizás la M40, ¿no? Y he apuntado por ahí también una imagen de Europa, porque me parece muy interesante y hay que seguir de cerca el tema de las misiones europeas, de las 5, ¿no? Las 5 son buenas, pero hay una específicamente de adaptación de las ciudades al cambio climático, y luego está la de la mitigación de las famosas 100 ciudades elegidas como demostradores, que hay 7 españolas, y que tienen que ser neutras en carbono para el 2030. Es decir, es todo un grandísimo reto, ¿no? Y luego por ahí anda el barrio de Aspern, en Viena, que creo que es un nuevo barrio, pero muy, muy conectado a la ciudad existente y con unos criterios de sostenibilidad altísimos, y Oslo. Oslo, que me parece que es a Oslo no iba nadie. Bueno, porque no era una ciudad. Y entonces han creado el barrio nuevo, donde está la ópera y el Museo Munch de Juan Herreros, que ha revitalizado la ciudad, pero con el concepto este que los noruegos llaman Koseling y los daneses Hagi, ¿no? Que es recuperar las cosas desde la sencillez, la simplicidad, y vivir de una manera conectada con tu entorno y ser feliz sin tener demasiadas cosas. Y eso impregna todo el proyecto de Oslo, que también es muy interesante. Y luego hay 2 españoles que no están ahí, pero un segundo. El Lugo más biodinámico, que conocerá bien Iñaki, me imagino, porque la madera... Y yo que soy de Lugo. Ah, que tú eres de Lugo, pues entonces lo conoces seguro. Y luego el PAX, que es la recuperación de patios en Córdoba. Se ha perdido el carácter social de los patios de Córdoba porque la especulación y la gentrificación está expulsando a la gente del casco antiguo. Y PAX es un proyecto de arquitectos que recuperan el patio como espacio de comunidad y de encuentro. Ya tienen 2 en marcha, súper interesante. Y es genial que hayas mencionado muchos de estos ejemplos de ciudad, porque aprovecho, como ha hecho antes Jorge, para hablar de una mención a Broadway Marian. Nosotros en la Escuela de Arquitectura y Diseño organizamos una serie donde traemos a alcaldes, a gente que han sido alcaldes de ciudades, muchas de ellas las que has mencionado, para que nos cuenten esos proyectos transformadores desde ese liderazgo de un alcalde, pero que ha tenido que pensar en la ciudad de forma sistémica. O sea que creo que esa parte os brindamos a que estéis atentos. Se llama la serie Resolution, con la idea de volver a pensar en soluciones. Y con esto quiero pasar a Mónica para que, desde esa visión de asesoramiento y toda tu experiencia, nos digas un poco esa mirada a futuro. ¿Qué recomendación nos dejarías? Sabias palabras para el final. Gracias, muchas gracias por la responsabilidad. Hay una cosa que quiero decir, porque esto se llama What's Next, y yo creo que lo siguiente son las personas. Es decir, que los cambios solamente son posibles desde la conciencia de la persona de hacer lo mejor que podamos cada uno individualmente desde nuestro rol. Y esto, que no sé si parece espiritual o muy personal o demás, creo que es lo fundamental para lo próximo que tiene que venir. La responsabilidad de cada uno en cada lugar. Esto ya no es alguien que hace un proyecto, otro, ¿sabes? Es como la importancia de esa conexión. Entonces, he traído como 3 reflexiones para el futuro. Una es un espacio comercial. No es nuestro, ¿eh? No, ahí no es vuestro. No, es de nuestros amigos de L35. Es verdad. Bueno. Vale.
Este es un espacio comercial que es, esto es Puerto Venecia, ¿no? Que no lo veo de lejos, es Puerto Venecia, que es un centro comercial en Zaragoza, que como sabéis, que muchos conoceréis, tiene unos años, pero lo planteo como reflexión de cómo este proyecto de hace años ya pensaba en el futuro respecto a muchos temas que tiene, pues como la naturaleza, los espacios, las conexiones y demás. Me parece un ejemplo, no del pasado, porque no es pasado, pero como de hace años, que piensa un espacio comercial desde un punto de sostenibilidad bastante holístico. La siguiente reflexión que traigo, y esto tiene un vídeo, no sé si todos lo conocéis, este es el proyecto de The Line y de Masdar en Emiratos Árabes, que es la gran ciudad que se anuncia como con grandes criterios de sostenibilidad. No sé si se puede dar al vídeo. ¿Se puede dar al vídeo? Sí. Es un vídeo de 3 minutos. What is NEOM? This is NEOM, or here, to be more precise, in the northwest of Saudi Arabia. But NEOM is more than a place. It's a home for people who dream big. Bigger than that. That's more like it. It'll be a hub for innovation, an entirely new model for sustainable living. The vision for a new future. In fact, that's how it got its name. But what will be there? There's Oxagon, a thriving city at the crossroads of the world, where advanced manufacturing will enable industries of the future. Trojena, a year-round mountain destination. And just remember to pack your skis when you visit. Or if skiing's not your thing, there's always Sindala, one of NEOM's many beautiful islands, perfect for some R&R. And Align, a 500-meter high, 200-meter wide, 170-kilometer long city in the shape of, well, a line. No roads, cars, or emissions. And everything its 9 million residents could ever need within a 5-minute walk. But best of all, the entire region will offer unparalleled access to nature and will be powered by clean energy. All within easy reach of the rest of the world. I know what you're thinking. Why does the world need NEOM? That's a good question. The world needs NEOM because the world needs change. That's what we mean when we say Made to change. NEOM represents a global opportunity for one, changing how the world does business by making the region a special economic zone, easing the way for entrepreneurs to blaze their trail. 2, changing the way we live our lives with preventative healthcare and the highest standards of livability. Sounds nice, right? And 3, changing how we look after nature and our planet. Because without this, what use are 1 and 2? But how will NEOM achieve these aims, you may ask? Within NEOM are 14 sectors, spearheaded by the world's best talent. Each sector has been designed to advance technology and push the very limits of human knowledge. Imagine NEOM as a prototype for a better future, a future for all. One being built to last. Sound good? Great. So when the world asks, what is NEOM? You'll know to answer that NEOM's a place that'll change the way we live on this planet. Simple, really. Bueno, esta es una reflexión sobre What's Next. Pues yo creo que el futuro va incluso más allá de lo que podemos pensar, ¿no? A veces, además, desde Europa pensamos mucho en nosotros mismos, pero creo que hay todo un mundo que se está desarrollando donde se conecta la tecnología con el uso de los recursos, que es muy cuestionable, quedaría para otro debate, porque es otro tipo de proyecto, pero evidentemente son... O sea, que viene al futuro, pues vienen muchas cosas muy distintas, bueno, pues de las que se podría hablar. Y luego, yendo más a lo concreto de Madrid, pues también una pregunta abierta sobre el propio Madrid, ¿no? Lo que ha crecido Madrid, los cambios de Madrid, qué ha pasado en Barcelona. Barcelona se ponía como ejemplo hace años, creo que ahora mismo Barcelona está muy en dudas, la ciudad de Barcelona, respecto a su sostenibilidad. Hacia dónde va Madrid, con el volumen de visitantes que estamos teniendo anualmente, con todos los nuevos grandes proyectos que se plantean, pues todos los proyectos son oportunidades. Y bueno, ahí tenemos que viene desde diferentes ángulos, el local y el internacional. Yo creo que, un poco me decías alguna reflexión, yo creo que hay una necesidad como de poner la persona en el centro,
pensar en diferentes estándares y modos de convivencia, la tecnología y bueno, y más quiero también mencionar el informe de Draghi que se presentaba ayer y hoy está en el debate, ¿no? Y también el que presentó el que se presentó hace poco en Europa, porque nos plantea nuevos escenarios de pensar en Europa y en la ciudad de una forma distinta. Pues muchísimas gracias, Mónica. Y hemos llegado al punto de preguntas del público con muy poquito tiempo, con lo cual yo diría que si hay alguna súper pregunta espectacular, pues entonces sí la hacemos. Alguien que se atreva. Y si no, alguien que se atreva. Si no, no se sientan forzados a hacerla, ¿eh? Te pasamos el micrófono. Sí, espera un segundo. Por curiosidad, porque en realidad vengo como oyente, se refería al informe a algunos aspectos que se ha retrocedido. ¿Puede citar alguno, por favor? Aparte de la lentitud en el avance, que creo Sí. que 7, Sí. pero incluso se ha retrocedido. ¿En qué Pues posiblemente en el ODS más principal, que es en la pobreza. Por ejemplo, sí. En las ciudades, en el desarrollo sostenible de las ciudades, también ha caído bastante en la protección de el 15 y el 16, protección de los ecosistemas naturales terrestres y marinos, pero especialmente, claro, es que el indicador de pobreza es muy transversal y ese no solo se ha congelado, sino que ha caído. Es decir, y ese es también ha caído en igualdades de la mujer y en educación. Es decir, es que está cayendo en los que fueron los objetivos del milenio, a los que acabaron en 2015, los básicos, ¿no? Es decir, el desarrollo humano en general está paralizado, ¿sí?, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, yo soy economista, no soy arquitecto. Represento a Trio 2 Bank. Entonces, bueno, a ver, la pregunta sería más para ti, Iñaki, por tu experiencia, ¿no?, en el tema de la financiación. ¿Cómo crees que es de importante el apoyo de la financiación privada para este tipo de proyectos? Pues, por ejemplo, nosotros somos un banco que financia desde 2004 en España este tipo de proyectos y al final nos encontramos con que tenemos un potencial de crecimiento muy importante, pero luego hay clientes, por ejemplo, que sí que están a favor de estas cuestiones y no tienen a lo mejor el dinero en un apoyo a este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo de importante es la financiación privada? No solo el tema del match funding o del crowdlending, ¿no? Es un poco la pregunta. Bueno, fundamental. Es clave, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos trabajado, yo a ti no te conozco, pero conozco prácticamente todo Triodos. Hemos diseñado y hecho las oficinas de Triodos y de FIARE, pues bancas alternativas muy sensibilizadas con estas cosas y que, bueno, pues son claves en estos apoyos, ¿no? Ahora la banca tradicional también se está uniendo y es bueno, ¿no?, que empiecen a generar hipotecas verdes pero en los inicios de todo este debate es cierto que ese apoyo ha sido clave y es fundamental que la banca privada entienda estas lógicas y no todo el mundo lo entiende de la misma manera y entonces, bueno, pues al final siempre tienes canales de comunicaciones abiertos con gente, con un ecosistema que está impulsando todo esto, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la primera parte de esta sesión, porque ahora vamos a continuar la conversación abajo, pero con una copa en la mano que nos va a aclarar las ideas. Pero antes quiero pedir un aplauso para nuestros panelistas, Carlos, Mónica y Carlos, y al público.